Se habla de propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme a tu boca sin desearla de una manera loca. Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ay, llegar adivinando, ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ay, ya me quedan tan pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Digo, el año 2020, un ensamble que es de ayer o de antier, el 13 de septiembre, Claudia Macero de Venezuela, Romel Jiménez de Costa Rica y Carlos Padilla desde Ecuador, interpretando esa canción tan bellísima, Algo Contigo, cuyo autor es Chico Novarro. Bueno, hoy celebramos San Cornelio Mártir y Papa, que pasó a la historia por su amor por la verdad del siglo III y el compromiso con el justo medio. La frase del día se la debemos a Ayn Rand en su libro El capitalismo ideal desconocido, un valor que uno se ve forzado a aceptar al precio de capitular la propia muerte. No es un valor para nadie. El que actúa en forma forzada e irreflexivamente no es capaz de juzgar, de escoger ni de valorar. Ayn Rand, como les digo, en su libro El capitalismo ideal desconocido. Gracias a todos los que están conectados con nosotros por rcr750.com, por @rrcr750. Tengo mucho retorno. Y por supuesto los que se conectan por el canal de YouTube. Gracias a Jaime Lestares en la dirección general de la estación, a Willy Arcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción. Pero hoy está con nosotros Carla Sons, porque Catherine pidió el día. Carla, ¿cómo estás? José Gregorio González en los controles, Argeni Barreto en la lectura de noticias, y Jackson Vargas y Marila García, por ahí andan. Bueno, hoy tenemos miércoles de perspectiva con Miguel Fontán, @Miguel Fontán, y con un invitado muy especial, el profesor Antonio Canova, @Antonio Canova G, abogado y profesor universitario, que cumpleaños, feliz cumpleaños. Caramba, Víctor, qué gusto, muchas gracias. Realmente es un placer compartir conversando contigo y con amigos por acá por Bueno, no seremos los primeros que te cantaron cumpleaños hoy, pero tienes allí nuestro cumpleaños. Y bueno, tenemos a don Miguel Fontán. Bien, es un gusto tenerlo con nosotros, más aún el día de su cumpleaños. Hoy parece que soy el único que está en vivo aquí.
está bien. Bueno, vamos a asumir ese reto mediático. Profesor, bueno, son muchas las cosas que tenemos que hablar o que queremos hablar. Ojalá el tiempo nos dé para ello. Sobre educación, sobre Estado de Derecho, toda esta polémica de la educación que se ha venido desplegando estos últimos días. Sin embargo, bueno, vamos a empezar por algo más sencillo para ir complejizándolo después, ¿no? Entonces, hay con el tema educativo hay toda una polémica por el coronavirus, que si van a empezar las clases, que si no van a empezar las clases, que si van a ser por Zoom, que si van a ser presenciales. ¿Qué opinión tiene usted de todo esto que nos está ocurriendo, más relacionado con la pandemia que con otra cosa? Mira, Miguel, qué gustazo, en verdad que me encanta que podamos conversar sobre esto y conversar en serio, chico. Yo le voy a ser muy sincero a ustedes y a todos los que me escuchan. Lo mejor que podemos hacer, digo, los padres y en especial las mamás, porque los que tienen que estar pendientes de esto son las mamás, es que no comiencen esas clases. O sea, las clases en Venezuela son un crimen para los muchachos. Yo les aseguro que este año esos muchachos van a aprender mucho más. Estos años van a ser más útiles para su vida y para su futuro que estar yendo a esas clases. A mí me sorprende que esa sea la discusión ahorita. Que si las clases van a ser por televisión, que se van a hacer por internet, ustedes se han preguntado qué es lo que está dando a los muchachos en este sistema estatizado público. O sea, ustedes tienen además idea de cuál es el método como se le da la clase a los muchachos acá en Venezuela. O sea, lo mejor que podemos hacer es agarrar a estos muchachos y dejarlos que experimenten con su curiosidad, que veamos cuáles son sus intereses. Lo que deben hacer los papás ahorita es agarrar y darles un libro al niño o verlo. ¿Qué está haciendo, hijo? ¿Estás viendo las hormigas? Bueno, vamos a trabajar sobre las hormigas, o estás viendo los pajaritos, y ayudarlos a que ellos se vayan desarrollando aquí. Y no seguir angustiados, preocupados, porque no va a empezar el año de adoctrinamiento, el año de castración, que es lo que es la educación en Venezuela y en todos estos países que tienen este sistema estatizado de educación. Le cortan las alas. Eso es lo que hacen a los niños en Venezuela, lo que hacen es cortarle las alas. Ustedes saben lo que es el método prusiano de educación, le pregunto. Prusiano, de la Prusia imperial. Ese es el método como se da clase aquí. Yo soy abogado, es verdad, director de un Estado de Derecho, que es esta ONG que tenemos tiempo, bueno, dando la batalla de decir en verdad qué es lo que pasa en Venezuela, pero antes que nada, yo soy profesor. Y yo les digo algo, la educación no en Venezuela, la educación estatizada, no ayuda a los muchachos. El mayor problema es un crimen. Hay que ver la educación desde una perspectiva distinta. Entonces cada vez que yo veo a otros expertos que dicen, wow, ahora sí, no vamos a empezar las clases, ¿qué problema? Bueno, a mí la verdad es que al comienzo me daba tristeza, pero realmente lo que me da es rabia. Y mira, y los papás, las mamás saben, están clarísimos que la educación no funciona. Por eso es que todos tienen a sus hijos en clases especiales, clases particulares. Sí. Por eso es que los que puedan se salen de ese sistema educativo público. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de qué es lo que están haciendo, de ese crimen que están cometiendo con nuestros muchachos. Y eso nos condena. Los condena a ellos porque lo que le están enseñando es pura porquería, lo están enseñando mala idea. Pero nos condena a todos como sociedad. Así que ese es el verdadero problema, es el fondo. No si comienzan hoy o si comienzan en enero o si las van a dar por televisión, es qué le están enseñando y cómo la educación privada enseñando.
No, que tenemos claro que la educación privada, la educación pública está devastada, no solo por el déficit que se ha acumulado en todos estos años, sino porque un régimen como el que lamentablemente está al frente del país no tiene amor por la educación y tiene una obsesión con la ideologización. A esto ayuda lo que usted plantea, es una educación prusiana, y eso que llaman el Estado docente, que es de las peores intromisiones que uno puede imaginarse en en el espacio de las familias, que tienen convicciones, que tienen éticas, que tienen valores, y que se ven confrontados por un Estado que dice: los valores que aquí se imponen son los nuestros, los del Estado, no los de la familia. Además, con un inmenso desprecio por la familia venezolana, que que tiraron cuando el Estado docente se hace presente, dice: es que la familia venezolana no existe, no puede, no son capaces de formar los niños, pero yo sí. Y claro, eso genera una distorsión brutal, porque las familias, y sí, las familias venezolanas tienen posibilidades de formar a sus hijos. De hecho, gracias a que hay familias, eso existe. Si hay comunidad, como dice José Antonio Marina en su libro Aprender a Vivir, para formar a un niño o para criar a un niño, hace falta toda una tribu. Si hay una comunidad que tiene en valor a los niños y a los jóvenes, y todo eso se tira por la borda. Ahora, ¿cuáles son las alternativas, profesor Canova? Mira, bueno, que exactamente como tú estás diciendo, pero es que vamos a centrarnos un poquito en eso para que tus oyentes estén claros. Fíjense cuál es el método que aplicamos, que el Estado decide aplicar, con la excusa de que la educación es un derecho para las personas, y en especial para los más pobres. Fíjate cuál es el método. Agarran a todos los muchachos desde que son bien chiquitos. Tú sabes que los muchachos, bueno, que los humanos en general, pero los jóvenes son adoctrinables fácilmente. Entonces los agarran a todos y le aplican una cosa que se conoce como el método prusiano de educación. Ese método prusiano es convertir a los muchachos en soldados de la Prusia imperial. Un método que se implanta, que se inicia, que agarra ya su estructura, como se aplica en Venezuela ahorita, en la Prusia imperial de von Bismarck. Un método donde, fíjate, agarran a los muchachos y dividen por edades. Los uniforman, todos idénticos. Los ponen en grupos más o menos del tamaño de lo que sería un pelotón, unas 30, 50 personas. A los muchachos además los obligan a mantenerse sentados por años. Tienen que respetar al profesor, que se pone en una tarima por encima de los alumnos. Profesor que les dice la verdad revelada, que por lo demás lo que hacen es repetir un libro de texto que el Estado escribe y que aprueba. Un libro muy básico, donde no se problematiza nada. Un libro donde lo que se le dice es: esto es así. Los muchachos lo que deben hacer es copiar y luego repetir. De hecho, le dicen: vaya para su casa y repasa la lección. Y los exámenes son: repite textualmente, como si fueras un pajarraco, lo que te dijimos. No se le puede preguntar al profesor. No se busca que el muchacho desarrolle sus habilidades. No se busca que trabaje en equipo. No se busca que coopere con los demás. Estamos formando soldados. Estamos formando personas que piensen idéntico. ¿Que piensen idéntico qué? Lo que el Estado dice que deben pensar. Por eso es que la clase de geografía o de historia, pero en especial geografía. Geografía es la más adoctrinante de todas las materias, porque le ponen un cuerpo físico a esa entelequia abstracta que es lo que es el Estado. Entonces todo el mundo ve su mapa de Venezuela y piensa que Venezuela, el Estado, es el que provee, es el que da, como si fuera una persona que hiciera algo, evitando que la gente se dé cuenta quién es el que maneja.
Entonces, ese método educativo es el peor, pero no es que esté malo, no, es que es el peor de todos los métodos educativos que hay, que existen, que se han puesto en funcionamiento en otros lugares, en otros momentos. Es el peor, porque no tiene por fin el desarrollo del muchacho, del estudiante, de sus habilidades, no tiene por fin que tenga actitud crítica. Ese método es bueno, única y exclusivamente para adoctrinar. Entonces, eso es lo que hace el Estado con nuestros hijos. Les coarta la libertad, les impide tener un pensamiento crítico y cuestionar a la autoridad, les enseña porquerías, les enseña ideas destructivas. ¿Por qué tú crees que Venezuela está destruida? Ideas que nos han enseñado ese Estado docente desde la época desde la década de los 50, 70. No es mucho peor ni muy diferente. La educación es otra cosa. La educación es un momento para que los muchachos más bien se desarrollen. ¿En qué? Bueno, primero compartiendo con los otros, segundo jugando, tercero explorando, generando curiosidad, que tengan pasión, donde se pueda desarrollar cada una de las diferentes habilidades que tengan los muchachos. Chicos, no puede ser que haya un mismo método para todos, o un mismo programa para todos. O sea, hay 7 tipos de inteligencia por debajito. Hay habilidades distintas, capacidades diferentes, todos somos iguales. Y que haya un único método educativo y un único programa para todos. O sea, es que verdaderamente es un delito, es un crimen. Los muchachos, mientras más dóciles, mientras más domesticados, mientras menos huelen, mientras más les cortemos las alas, es que son los mejores muchachos del sistema educativo. Esto, yo se lo digo en serio. Yo cuando llego a la universidad y me consigo con mis alumnos, yo sé que todos están adoctrinados. Porque es que es un método maravilloso para adoctrinar. Y el cuento es que dicen es que el Estado tiene que hacerlo primero porque es un derecho, entonces lo va a hacer para los demás. Y eso es vamos a pensarlo, Miguel, Víctor. O sea, el mismo Estado que nos viola derechos, que nos asesina, encarcela, secuestra, desaparece, es el mismo al que le vamos a poner a nuestros hijos para que los eduquen. ¿Qué clase de contradicción es esta? ¿Qué tan tontos somos los venezolanos? Pero mira, las mamás lo saben. Y entonces aquí viene la parte bonita que yo quería contarte. Que si bien eso es así, y eso lo imponen, y es obligatorio, y es por la fuerza, la verdadera educación está en la familia, está en los valores que recibe el muchacho, y está en la libre cooperación. De hecho, una de las cosas que con muchísima sorpresa nosotros, no solamente yo, sino un equipo que está trabajando conmigo, y muchos de ellos son muchachos jóvenes, recién graduados, estudiantes, en un Estado de Derecho, lo que nos estamos dando cuenta es más, y en especial los más pobres, están conscientes de esto y saben que los hijos así, con esta educación pública estatizada, no van a ningún lado. Y entonces lo que nos estamos consiguiendo es que las mismas sociedades, las mismas organizaciones, las mismas comunidades se están organizando libremente para ellos mismos educarse. Y esto tiene mucho que ver con unos descubrimientos que la verdad es que no son tan sorprendentes, pero que sí nos tienen que poner a pensar. Unos descubrimientos que han hecho varios investigadores en otros países que han pasado situaciones tan duras como las que está pasando Venezuela ahorita, países muy pobres, países que están en guerra, que lo que se han conseguido es que los más pobres de esos países más pobres están optando no por llevar a sus hijos a los colegios, a la educación estatizada pública, por más que sea supuestamente gratuita, porque no lo es totalmente, por más que sea gratuita, sino que se están yendo a escuelas privadas de bajo costo, escuelas privadas para pobres. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque están viendo que allí, bueno, sus hijos están siendo mejor educados, sus hijos están aprendiendo más, porque ahí tienen como reclamarle a los dueños de los colegios,
Muchas se mantienen con caridad religiosa o con simplemente fundaciones altruistas. Otras son emprendimientos sustentables. Pero en definitiva son escuelas que con muy poco, y te digo que con $1, $2, $3 de matrícula mensual hacen mejor trabajo que lo que hace el Estado con la cantidad de dinero que el Estado gasta, o que los Estados gastan en educación. Entonces, por ejemplo, el profesor Jens Tully se fue para algunas ciudades. Vamos a hacer una cosa, profesor Canova. Vamos ahorita al corte de noticias y volvemos con la experiencia de Tully y las preguntas que haga Miguel Fontán. Vamos al corte y ya regresamos con el profesor Antonio Canova, abogado y profesor universitario, hoy el miércoles de Perspectiva con Miguel Fontán. Vamos al corte. Que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme a tu boca sin desearla de una manera loca. Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te... Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez, solo por RCR 750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Investigadores de Naciones Unidas acusaron a Nicolás Maduro y otros altos funcionarios que ordenaron o contribuyeron a asesinatos arbitrarios, torturas y violencia sexual perpetrados por los servicios de seguridad del Estado, y pidieron investigaciones criminales para determinar el alcance de su participación. La ONG Médicos Unidos por Venezuela informó que en 171 se ubicó la cifra de trabajadores de la salud que han fallecido por el COVID-19. El ingeniero eléctrico José Aguilar calificó de inaceptable lo que está pasando en esta materia en el estado Zulia. La intermitencia del servicio en la entidad maravina es simple y llanamente el acumulado de falta de mantenimiento. Nuestros récords que hemos examinado decían que la falla que suscitó esta interrupción desde el 6 de septiembre tenía mantenimientos vencidos desde el año 2010, más bien duró una década más. Y son mantenimientos básicos, monitoreos básicos. Por eso es que estamos teniendo problemas en la entidad zuliana y en toda la geografía nacional. Curazao llegó a un acuerdo con la petrolera SPS para sustituir a PDVSA en el almacenamiento de crudo y derivados en los tanques de su terminal Bull Bay. Más allá de nuestras fronteras, Israel rompió su propio récord de nuevos positivos de COVID-19 al registrar 5.500 casos en las últimas 24 horas. Y en los deportes, el venezolano Miguel Cabrera conectó el 6º jonrón de la temporada y el 483 de por vida en Grandes Ligas. 11:33.
Continúen con don Víctor Maldonado y Aquí se habla libertad. Remodelaciones de casas, apartamentos, oficinas, fincas, interiores y exteriores con acabado profesional. Mundo de Remodelaciones. Nos adaptamos al presupuesto de nuestros clientes. Llama sin compromiso 414-032-5419. Mundo de Remodelaciones. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, volvemos hoy 16 de septiembre del año 2020, con Aquí se habla libertad, Día de San Cornelio, Papa y Mártir. Su amor por la verdad y su compromiso con el justo medio en el siglo III lo hicieron santo. Tenemos además aquí la gratísima compañía del profesor Antonio Canova, que además hoy cumpleaños, @Antonio Canova G. Y el miércoles de perspectiva con Miguel Fontán, y la verdad es que Argenis Barreto me acaba de decir don Víctor Maldonado, y yo a Argenis le tengo que responder lo que me decía un amigo cuando yo era mucho más joven: no me diga don, porque ¿qué hace un pobre con don? Y entonces eso le respondo al querido Argenis Barreto. Un abrazo, Argenis, desde aquí. Bueno, pero Antonio Miguel dijo algo muy importante. Él dijo: el mismo Estado que te reprime y que señalamos como violador de los derechos humanos, ese no puede ser el mismo Estado en quien confiar la salud y la educación, ni la vida, ni ningún derecho, ni ninguna garantía. En eso tiene absoluta razón. Pero es que además, como el Estado es una entelequia y la vida sigue, pues entonces la vida sigue en un conjunto de iniciativas privadas, formales e informales, de bajo costo. Bueno, porque es que efectivamente en Venezuela, por lo menos papá y mamá, abuelita, tía o lo que fuera, tiene como proyecto de vida, cuando está un niño cerca de los suyos, pues tiene como proyecto de vida educarlo. Y tal vez lo más doloroso que yo he visto en mi vida es cuando uno puede seguir estudiando, que tiene que sacarlo. Ese ya es el desplome absoluto. ¿Quién sabe si estamos en tiempos de desplome, Miguel? Pero bueno, te dejo para que tú hagas el comentario y le hagas la pregunta al profesor Canova. Sí, Miguel, ¿estás allí? Sí, estoy aquí. No sé si me escuchan. Te escuchamos. Okay. Yo iba por tu reflexión, Víctor. Efectivamente, ya nosotros estamos claros en que el Estado docente tiene que ser superado, tiene que haber una ruptura con eso. El problema es que en Venezuela, y el profesor Canova mencionaba algunas experiencias privadas a bajo costo, el problema es que en la Venezuela de hoy no existe el bajo costo ya. Todo es muy costoso, sobrevivir es muy costoso, comer es muy costoso, echar gasolina en un país petrolero es extremadamente costoso. La educación se está convirtiendo en algo muy costoso. Y si bien nuestro referente para una Venezuela del futuro tiene que ser el referente que nos está planteando el profesor Canova, ¿cómo hacemos para que mientras ese futuro no lo podamos instrumentar de la manera que debemos instrumentarlo, pues ir no eliminando las bases de la educación, sino precisamente ir manteniendo las bases de esa educación privada
que hoy en día se vuelve inaccesible para muchos. No solo ya hablamos de la educación básica, sino de la educación universitaria. Entonces estamos convirtiendo, por un lado tenemos un país destruido, un estado docente que lo que quiere es adoctrinar yo creo que ya no es adoctrinar, porque el adoctrinamiento deja un ápice posterior, es de libertad, es ideologizar hacia lo criminal, ideologizar hacia la corrupción, ideologizar hacia la barbarie. Eso es lo que quiere este Estado y en eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, en un país donde todo es costoso y donde la polémica en educación se ha visto reflejada en temas como si fuese un servicio y fuese nada más un tema de costo, ¿cómo hacemos los venezolanos que no queremos perecer en el intento de buscar una Venezuela mejor para seguir educando a nuestros hijos, ya sea a nivel universitario o a nivel básico? Miguel, bueno, la verdad es que pareciera que es muy complicado y que no hay respuesta a esa gran interrogante, a esa angustia, pero realmente no lo es tanto. Déjame comentarte ahorita la parte buena. Vamos a hacer, porque pasan cosas buenas. Fíjate esto, yo te estaba haciendo mención que en países que tienen situaciones tan duras, tan difíciles como las venezolanas, te estoy hablando de Kenia, de Ghana, te estoy hablando de Liberia, te estoy hablando... Aló, lo perdimos. Yo pensé que era mi conexión. ¿Me oyes? Ahora sí. Ahora sí. Estaba diciendo que estaba hablando de Liberia, de Ghana. De Kenia. Claro, te estoy hablando de estos países, incluso países africanos que han estado en guerra. Y fíjate lo que ocurre en esas sociedades. En esos países en los que el Estado ya colapsa justamente por las malas ideas, en que el Estado ya deja de existir, allí lo que se ve y lo que comienza a aparecer es a la sociedad, a las personas, cooperando voluntariamente entre sí. Y uno de los aspectos en los que primero se da esa cooperación, no solamente en la familia, sino entre la comunidad, los vecinos, es en la educación de los muchachos. Entonces, lo que se han conseguido los investigadores que han visto qué es lo que está pasando en materia educativa en esos países, es que ven emprendimientos que a veces normalmente comienzan como guardería para los muchachos más pequeños, pero que luego van año a año incrementando su servicio, atendiendo a muchachos ya más grandes, y así hasta que a los años tienes una escuela, tienes un colegio, donde al margen del Estado, muchos de ellos incluso sin el control del Estado, están educando los papás, los emprendedores, la comunidad, están educando a los muchachos, y lo están haciendo de una manera muchísimo mejor, prácticamente, como te decía, cobrando algo muy bajo a las familias, que son familias, bueno, pobres, de los países más pobres, y están haciendo un mejor trabajo que el Estado. Y entonces eso nos debe llevar a la reflexión. Yo te digo que están haciendo un mejor trabajo del Estado porque entre esas investigaciones, concretamente el profesor Jim Tully, profesor de la Universidad de Buckingham, se tomó la molestia de hacer unos exámenes a 30.000 muchachos de estos colegios de bajo costo, de estos colegios privados para pobres, y de los colegios públicos estatizados. Y lo que él consiguió en esos exámenes es que en materias como inglés, matemáticas, ciencias, lenguaje, escritura, los muchachos de estos colegios, que te digo, son colegios que cobran $1 o $2 al mes de matrícula por muchacho, y que
que son prácticamente los maestros dando clases en sus casas. Esos muchachos sacaban en nota el doble de la nota que sacaban los muchachos de los colegios. Y cuando tú ves Aló. Bueno, está comentando el profesor Canova, con muchísima razón. En Venezuela también eso ocurrió en algún momento. Que hay un conjunto de iniciativas formales e informales de carácter privado. Lo que yo siento es que este país ha tenido la inmensa desgracia de la expansión por default de un Estado que quiso engullírselo todo. Por ejemplo, siempre han existido en los barrios las guarderías, la señora que enseña las letras. Llegó el Sistema Nacional de Guarderías como gran proyecto del Estado, se acabó. Además, bajo el criterio de la desconfianza. No podían manejar 300.000 guarderías, no había forma de manejarla en ese momento. Y uno observa, no, esta señora está simulando. O sea, ¿por qué? Que los incentivos, y entonces esa iniciativa privada de las pequeñas escuelas, mira, escuelas parroquiales, escuelas de la señora tal o cual que abrió en el barrio, etcétera, pero siempre hay una inmensa desconfianza de parte de estos estados expansivos y grandotes que al final ellos dicen que pueden y no pueden, porque es que no pueden. El sistema de educación pública está devastado. Y yo decía, profesor Canova, además que estamos en sociedades absolutamente envilecidas, en donde hablar de mercado, de privado y de público es ridículo, es una hipostatización casi que criminal. De decir, no, esto es el área privada, nosotros sí trabajamos bien y el que no tenga plata que se vaya. Bueno, pero es el mismo espacio en donde nos están matando, donde nos estamos muriendo por matarse y morir, como todo el mundo sabe, no es lo mismo, es el mismo espacio donde la gente está en el Guaire tratando de bañarse y de conseguir, qué sé yo, qué oportunidad para enriquecerse. Es otra forma de condenar a la sociedad. Exacto. Ahora, el profesor Canova dice, como siempre ocurra, siempre en los ríos más turbulentos hay un remanso y en ese remanso ocurren cosas. ¿Es así, profesor Canova? Es así. Disculpe que se cayó, pero fíjense a ver si tenemos un poquito más de suerte. Pero miren esto. Como tú lo estabas diciendo exactamente, nos conseguimos frente a pesar del dinero enorme que invierte el Estado. Los papás están conscientes de que allí, en la educación pública estatizada, no funciona. Llevan a sus hijos a escuelas que son de bajo costo, escuelas que incluso los más pobres pueden pagar. Y cuando se le hacen unos exámenes a unos muchachos y a otros, no es que los papás son tontos, porque serán pobres, pero no son tontos. Los muchachos de los colegios privados están saliendo muchísimo mejor de los muchachos de los colegios públicos. Entonces, uno agarra y saca una cuentica muy rápido. Bueno, pero entonces la educación no es tan costosa o no tiene por qué ser tan costosa. Si vemos cuánto gastan los estados en educación por alumno, o sea, los montos son tan grandes, incluso en países como Venezuela. En los años 95, por ahí, se gastaban como $300 por alumno. Ahorita los colegios, aquí existen estos colegios que están haciendo mejor, muchísimo mejor, incluso no llegan a los $50-$60 al año por alumno. Entonces, allí es donde uno comienza a sacar cuenta y a pensar, ok, pero entonces, ¿qué lo estamos haciendo muy mal? Porque lo primero que tenemos es, cuando la educación es estatizada, es un único programa para todos, como si todos los muchachos fueran iguales, como si todas las inteligencias fueran la misma. Yo quería, profesor, una pregunta, porque usted acaba de mencionar algo importante, ¿no? La educación no tiene por qué ser cara. Y uno podría entender eso en educación básica, ¿no? Pero
Cuando uno va a la educación universitaria, una de las cosas que encuentra es que precisamente la educación universitaria es cara. Y en Venezuela, uno podría, o en algún momento de este país, se tuvo que la educación universitaria pública era donde se estaban desarrollando, por ejemplo, la mayoría de las investigaciones que ranqueaban a las universidades en las listas más prestigiosas de evaluación de universidades. Y uno se pone a analizar ahora la situación en una situación de país donde muy poco dinero se invierte en investigación, que creo que posiblemente sea lo más caro que tengan las universidades. Y vemos que la educación, a pesar de que comparado por supuesto con otros países, aquí está prácticamente regalada, en Venezuela suele ser muy costosa para que alguien de la extinta clase media mantenga a sus hijos estudiando. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros con ese paradigma que usted acaba de decir, que la educación no tiene por qué ser tan cara, y lo contrastamos con esta realidad venezolana en la que la educación privada básica, ya no voy a hablar solo de la universitaria, que me gustaría que toquemos ese punto en algún momento, la educación básica se vuelve casi impagable para algunos? Mira, yo creo que hay que poner orden allí, hay que hacer las diferenciaciones indispensables. Una cosa es la educación básica y en todo caso secundaria, que es donde hay además ese derecho a la educación, y el otro tema que ya tiene otros fines, que es de profesionalización, que es de investigación, es la educación universitaria. Yo creo que hay que trabajar esas dos realidades aparte, separadamente, porque tienen fines distintos. Eso por un lado. Pero por el otro lado, cuando tú me dices que es muy costosa, bueno, es muy costosa la condición de pobreza absoluta en el que están los venezolanos. Obviamente que es muy costosa. Que tú tengas un semestre acá en Venezuela, en una universidad, en la mejor, esté alrededor de los $1,000, tú dices, wow, ¿quién lo puede pagar? Pero bueno, si es de las mejores y está a nivel compitiendo, bueno, $2,000 es verdaderamente que no es nada. Porque el punto es cuán empobrecidos estamos los venezolanos, justamente por las ideas equivocadas, que es la que nos han llevado a esta destrucción. Entonces allí hay una diferencia importante. Sin embargo, te comento esto porque yo creo que esta puede ser una de los ejes centrales en el cambio de paradigma que tenemos que dar en la educación en todos los niveles. El Estado gasta muchísimo, siempre ha gastado muchísimo en educación, y lo gasta muy mal. Lo gasta muy mal porque al ser el Estado el que tiene el monopolio en la educación prácticamente a todos los niveles, tiene un programa para todos, y eso ya es un crimen, porque aplica un método que no es para desarrollar el alumno, sino para hacer una sociedad cohesionada sobre ciertos valores que los decide el Estado. Pero además de eso, gasta muchísimo dinero. Gasta muchísimo dinero que se va en corrupción, que se va en el despilfarro propio de la actividad económica realizada por los Estados, de dinero que se desperdicia, que se utiliza mal, eso lo sabemos, y a los venezolanos nos tienen que echarnos un cuento extraño. Nosotros lo vemos. La educación y todo ese aparataje no es para los muchachos, es para los sindicatos, para la burocracia, para el partidismo. Entonces hay una solución muy fácil. Hay una solución que es, en definitiva, dejar que la gente coopere libremente. Es la libertad. ¿Libertad de quién? Libertad primero de los padres, que sean los padres los que puedan decidir a dónde van a llevar a sus hijos a educar. Pero también tiene que ser libertad, porque hoy no la hay, libertad para emprender en educación, libertad para educar, libertad para que las personas, los venezolanos, podamos proponerle a los padres, hey, yo tengo aquí un proyecto educativo donde te ofrezco, bueno, primero hacer lo que tú quieres, porque tú eres el cliente, papá, y segundo, fijarme en el desarrollo de los hijos, en el desarrollo de los estudiantes.
Fíjate, en Venezuela, emprender en educación, no ahorita, nunca, es algo fácil y posible. Tú te imaginas todas las normas, condiciones, requisitos que hay que cumplir para que el Estado te dé un permiso para que puedas funcionar como unidad educativa. Pero además de eso, si te da el permiso, que es algo totalmente discrecional, tienes que atenerse a una serie de reglas, condiciones, objetivos, programas, métodos, días de clase, una fiscalización extrema, a un criterio además de fiscalización con punitivo. Y si no cumples esto, o sea, se ve al que emprende en educación no como un colaborador o como un enemigo. Si nosotros agarramos y abrimos este aspecto, es decir, si nosotros los venezolanos, cuando nos toque ya reconstruir aquí, ponemos el énfasis en la libertad de los padres en decidir a qué colegios, y libertad de las personas en proponerle a los padres diferentes formas, métodos, intereses para educar a sus hijos. Entonces, bueno, ya la cosa cambia, porque cada quien decide qué es lo mejor para su hijo, porque si alguien sabe qué es lo mejor para su hijo, son los papás, es la mamá. ¿Qué puede hacer el Estado? Bueno, no lo que está haciendo ahorita. El Estado podría hacer mucho, pero no esto. Que el Estado entonces se salga del currículum, se salga del método, se salga de tener él las escuelas directamente, de prestar el servicio, de subsidiar la oferta. ¿Y por qué no hacemos más bien que el Estado, todo ese dinero enorme, porque es un realero que gasta en educación, lo den cheques escolares en voucher para los padres? Y que los padres entonces decidan con ese voucher en qué institución, en qué colegio, de las diferentes que hay en competencia, puedan deciden llevar a sus hijos, bueno, dependiendo justamente de sus fines, de sus valores, y en especial de las habilidades, capacidades que los padres ven en sus hijos. Sería una forma muchísimo más eficiente de prestar ayuda, de colaborar, de que entre todos nos eduquemos, de que estemos educándonos todos en libertad, y además es quitándole la autoría principal al Estado, ese Estado docente espantoso, adoctrinante y castrante, y que sean entonces los padres y que sea la misma sociedad la que se termine organizando con esa ayuda, es un subsidio a la demanda. Eso lo han hecho en muchos países, no en tantos, ni con tanta libertad, pero nosotros en Venezuela lo podríamos hacer, y ha funcionado muy bien. Cuando yo les comentaba que el profesor Tully, cuando se va para África, se consigue esto, bueno, lo que ellos están haciendo, y lo que han hecho muchos países africanos, y cada vez son más, es justamente cambiando el rol del Estado, que en vez de prestador directo de la educación, sea en todo caso un colaborador que subsidie a las demandas, que subsidie a los papás, que le permita a los papás decidir a qué colegios van a llevar y cómo pagar el colegio. La cosa es que la excusa de la educación pública obligatoria, gratuita, es que bueno, que están los pobres, ¿qué van a hacer los pobres? Bueno, qué mejor evidencia de que los pobres primero no quieren llevar a sus hijos a esos colegios que les aseguran, que les perpetúan la pobreza. Y bueno, vamos a ayudar a los pobres, vamos a ayudarnos a todos por igual, vamos a dar cheques escolares. Es una cosa sencillita, simple, es posible. Y les digo algo a los dos y a todos los que nos están escuchando. Eso en Venezuela hoy está ocurriendo. Y eso es lo que nosotros, los venezolanos, al margen del Estado, deberíamos primero ver, investigar, exactamente analizar qué es lo que está pasando. Y luego, ya que eso es mejor, estimularlo y hacerlo realidad en el futuro. Esa es la salvación de Venezuela. Esa es la salvación de Venezuela. En la educación está la salvación de Venezuela. En la educación no es más dinero para el Estado. La educación no es más poder para el Estado. Allí estamos pelados. Si nosotros los venezolanos, después de este desastre, después de esta destrucción, seguimos con las mismas ideas, Víctor, seguimos con las mismas ideas, Miguel, mira, la verdad es que ya no las merecemos. Tenemos que cambiar las ideas y por aquí es que se comienza. Entonces yo lo que les invito a todos ustedes
es que nos metamos de lleno en este tema. Yo estoy molestísimo, molesto realmente, porque es que lo que veo de los expertos en educación es que lo que están proponiendo es más poder para el Estado. No, vale, es quitarle el poder al Estado una vez por todas en este tema. Y si se lo quitamos en este tema, no va a haber motivo para que lo tengan en otros temas. Sí, tampoco, sin duda que en sí. salud, en pensiones, etcétera. Eso es lo que tenemos que hacer, para allá que tenemos que tenemos que ir cortando ya, profesor Canova. Creo que tenemos que seguir en el tema y metidos en el tema. Creo que nosotros tenemos que aprovechar esta experiencia de colapso y ruina para construir un país absolutamente diferente con otros criterios. Y tenemos que sortear los obstáculos de aquellos que quieren echarle la mano a la ruina para construir sobre eso un Estado todopoderoso y repetir los mismos errores. Gracias entonces, profesor Antonio Canova, @Antonio Canova G, en los miércoles de perspectiva con Miguel Fontán, @Miguel Fontán. En Aquí se habla libertad. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a William Sarcaya en la gerencia de producción, Carla Sanz en la producción, José Gregorio González en los controles, Don Argeni Barreto en la lectura de las noticias, y bueno, Jackson Vargas y Marilia García, que andan por allí ya agarrando el autobús. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, feliz cumpleaños, Antonio, que la pases muy bien y que feliz cumpleaños. Que sean muchas las tortas que te comas hoy. Y bueno, nosotros nos vemos el viernes. Una manera loca, necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.